tiene fisiológica, no, ¿qué importancia fisiológica tiene? La fórmula de velocidad de flujo expresa la área de sección transversal. Vuelvo a leer, profe. Tengo a mi apunte. La fórmula de velocidad de flujo, donde B minúscula es la velocidad del flujo, F es el flujo y A es área de la sección transversal, expresa que en cuanto mayor sea el diámetro de la sección transversal, menor será la velocidad. La aplicación es en el aparato cardiovascular. El área total aorta se incrementa hacia las arterias, arterioles y capilares, y la velocidad del flujo disminuye, siendo mínimo en el nivel de los capilares. Pero te pregunto la importancia fisiológica. Yo puse eso, profe, que en el aparato cardiovascular. Está bien lo que pusiste, pero, o sea, eso se deduce de la fórmula, ¿sí? Sí. Está deducido de la fórmula. Eso me dice la fórmula. Pero, ¿qué importancia fisiológica tiene nuestro organismo? Que la en la y esa es la pregunta, digamos. A eso, eso es lo que tienen que responder. A ver, ¿quién respondió eso? A ver. Está bien lo otro, digamos, ¿no? O sea que eso tienen que tener claro en cuanto a la fórmula. Esa fórmula generalmente se la confunden, ¿no es cierto? En el parcial o en los exámenes se la confunden con, digamos, con la parte de hidrostática. Entonces, es importante eso, que sepan que yo les digo velocidad de flujo, estoy en otro tema, entonces, pero está bien, digamos, contestar esa parte. ¿Qué significa F y qué significa, o sea, cada uno de esos parámetros? Pero ahora que la importancia fisiológica que tiene eso. A ver, ¿nadie contestó? ¿Nadie entendió qué quise preguntar ahí? O sea, está en el apunte, dice su importancia fisiológica, cuando termina, sobre todo cuando compara, ¿no es cierto? Cuando compara con viscosidad también. O sea que nosotros vimos velocidad, primero comparamos velocidad con área de sección transversal, pero luego vimos viscosidad y comparamos los tres parámetros. Entonces, allí está la importancia fisiológica, lo que les pregunto. ¿Nadie contestó eso? ¿O nadie hizo? Porque este es el momento, más tutoriales que ustedes se callan y no tienen, no han hecho y no han leído, no les va a servir el tutorial, para nada. Eh, bueno, la importancia fisiológica, que yo les había dicho que es la aorta, ¿no es cierto? El propósito es de que haya traslado rápido, ¿no es cierto? Se traslade el flujo hacia su, digamos, propósito final, que es el intercambio gaseoso en los capilares. Entonces, como allí en los capilares donde se produce el intercambio gaseoso, es necesario, ¿no es cierto?, que sea lento, digamos, el flujo, cosa que haya contacto, ¿no es cierto?, de los glóbulos rojos, que son los que llevan, ¿no es cierto?, el oxígeno, y con, digamos, los tejidos, digamos, ¿no? Ese es el propósito fisiológico de que sea rápido y por qué en los vasos grandes rápido y en los vasos pequeños, ¿no es cierto?, sea lento, digamos. Por supuesto que esto tenemos que adicionar luego viscosidad también, ¿no? Bueno, a ver la otra pregunta. O sea, si no lo entienden, es el momento de decir que no se entiende de esto. A ver, la segunda. ¿Nadie hizo, chicos?
La segunda dice, ¿qué entiende por viscosidad sanguínea? ¿Qué elemento la aumenta y la disminuye? Karina, La cuando diga Cachi, Cachi, Cachi. yo, digamos, voy conociendo por lo menos por los apellidos, o me van sonando más. Bien, a ver, Karina. Dice, la viscosidad sanguínea es la resistencia al desplazamiento. La aumenta y la disminuye los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Muy bien, así de sencillo. La otra pregunta, Yo, profe, Jessica. ¿El apellido? coronel, Bien. la velocidad de flujo o caudal sanguíneo es A, mayor en los capilares y menor en las arterias, B, mayor en las arterias, menor en los capilares, C, es la misma en ambos vasos sanguíneos. Yo puse en la B. O sea, Mayor en las arterias, menor en los capilares. la velocidad de flujo. Muy bien. Muy bien. A ver, por supuesto. A ver, hagamos la otra, creo que son, no sé cuántas son, 4, 5. 5 son, profe. A ver la cuarta entonces. Hay 90 chicos y no hay nadie de los 90. Es que si ustedes no leen para contestar las preguntas, no van a entender, chicos. Si yo no leo algo, no lo entiendo, no lo leí. Ya les digo, uno tiene que tratar de leer no una vez, tiene que tratar 2 veces o más. A ver, ¿quién más? Y si no pregunto, ¿no? Empiezo a preguntar. ¿Nadie más resolvió, chicos? Profe, ¿Sí? yo sí la resolví, yo se lo había planteado para ver si lo que yo entendí está claro. A ver, Ariana. Eh, Relación de velocidad de circulación y viscosidad de la sangre en un tubo grande, aorta y en capilares, en los capilares. Uh-huh. La velocidad de la circulación de la sangre en el área total de la sección transversal se incrementa desde la aorta hacia las arterias, arterioles y capilares, y la velocidad del flujo disminuye a nivel de los capilares. Y lo contrario ocurre, bien, la viscosidad de la sangre en la aorta, la velocidad es máxima y la viscosidad es menor. Lo contrario ocurre en los capilares, el área de sección transversal de los capilares es máxima y la velocidad será mínima. Ajá. ¿Y la, Así ¿Y la viscosidad en los capilares? en los capilares es máxima. Bien. Ya está bien entendido este tema allí. Está muy bien entendido. Bueno, otra pregunta. Yo, profe. 5. ¿Milagros? Sí. A ver, el apellido. Páez. Páez. Sí. La 5 dice, explique la importancia del agente surfactante en los recién nacidos prematuros. Uh-huh. Yo puse, el agente surfactante pulmonar es importante en los recién nacidos prematuros cuando se desarrolla en ellos el síndrome de dificultad respiratoria neonatal, es decir, cuando sus pulmones no se han desarrollado completamente, ya que el surfactante actúa ayudando a aumentar la distensibilidad pulmonar y a reducir el trabajo de expandir los pulmones durante la expiración. Uh-huh. Exacto. O sea, Yo, esta es la función del surfactante, o sea, que no lo produce el recién nacido, ¿no es cierto? O sea, porque no está completo. profe, yo puse otra cosa, no sé si puedo leerlo. A ver, sí.
El agente surfactante es un agente tensioactivo, porque en los recién nacidos lo producen el surfactante a partir de las 36 semanas de gestación. Cuando nacen antes de las 36 semanas es un prematuro. Y al ser prematuro no tiene el surfactante y es la capacidad es la capa que rodea al alveolo. Por lo tanto, el alveolo se colapsa y al colapsarse el paciente prematuro no puede respirar por sí solo. El surfactante produce una tensión en los alveolos para que no se colapse y el paciente no tenga una dificultad respiratoria. Sí, es lo mismo, nada más que, sí, explicado de otra manera, pero es lo mismo. ¿Cuál es la función del surfactante? Está bien. Eh, Profe, sí, también su función sería reducir el síndrome de, este síndrome de, insuficiencia. sí, es, Eh, bueno, digamos, la insuficiencia es eso, es no poder respirar, ¿no es cierto? Esa es la insuficiencia. Entonces, y bueno, y el motivo es ese, no tener ese, no poder fabricar su surfactante, porque es prematuro. Entonces, esos neumocitos de tipo 2 que son, ¿no es cierto?, los que donde se producen, entonces no, o sea, es lo mismo, digamos, o sea, falta ese, ¿no es cierto?, ese agente tensioactivo eh, para que ese bebé pueda, ¿no es cierto?, respirar bien. Entonces se lo administra exógenamente y bueno, y funciona bien. Bueno, esas eran todas las preguntas, ¿no? Bueno, sí, profe. bueno, si ahora quieren plantear, tenemos tiempo, entonces la próxima clase yo ya preparo más material, cosa que vamos a tener más tiempo, digamos, para no estar a las corridas, digamos, haciendo un solo grupo. Eh, y, y ustedes ahora vayan leyendo, vayan anotando sus dudas, porque así en la clase se van sacando las dudas, digamos, y no hay necesidad de que, digamos, tengan que ir un sábado, digamos, al presencial. Bueno, si ahora alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o sobre lo que se explicó ahora, bueno, podemos plantearlo ahora. Ya tenemos tiempo ahora de hacerlo. Disculpe, profe, entonces los sábados usted va a dar clases presencial. Bueno, todos los que llegaron al último no tienen ni idea lo que se habló al principio. No, yo creía que se dividía en dos grupos. Bueno, sí, ahora No, es que yo les dije ya de la clase pasada y les dije a todos de que ingresan pocos por grupo, les dije que está bueno que hagamos un solo grupo. Y yo, como les vuelvo a repetir, los primeros días de clase yo les dije, son muchos al principio y después hay muchos que abandonan, hay muchos que van quedando libres, entonces va a llegar un momento que vamos a hacer un solo grupo. Entonces, y es mejor, digamos, porque allí tenemos más tiempo, digamos, que he dividido en dos grupos. Eh, Profe, sí, profe, ¿y si ahora quedan gente sin Bueno, entrar? quedaron chicos sin entrar, profe. No muchos, así como 30, pero quedaron unos cuantos sin entrar. yo tengo lugar acá para que entren. A mí no se me presenta nadie más acá. Yo ingresé a todos. profe, hay No, una profe, no compañera que está somos intentando 100. entrar y me dijo que usted la rechazó. No, yo no rechacé a nadie. Es que A en un nadie. momento Profe, sí no éramos, somos 100. profe, más de 98 chicos sí éramos, profe. Pero le estoy hablando de hace como media hora antes, sí éramos, sí estaba llena la clase. Ahora sí abandonaron, calculé que abandonaron 6, 7 chicos. Pero hace rato sí estaba llena la clase. O sea, ¿Sabés llegaron a 100, digamos. sabés cuándo se presentan y que yo no los rechazo? Simplemente el mismo, es cuando estoy tan. Claro, eso es lo que le estoy diciendo, profe, hace rato. No es que usted lo rechazaba, sino que se llenó la clase. Pero esos chicos que quedaron sin entrar, ¿cómo hacen? ¿Tienen ausente? Bueno, no.
ahora, bueno, abandonemos ahora la clase y yo los ingreso. O sea, no es mucho yo lo que les tengo que dar, lo que tengo que dar, pero todas las clases, chicos, ingresan 60 y después ingresan 20, o sea, son 80 en total. Todas las clases es así. Entonces, ahora, bueno, sí, ahora decimos, hacemos un grupo y van a empezar a ver, no tengo problema en dar 2 clases, o sea que no, yo no tengo drama. Bueno, ahora abandonen todos y que ingresen los que faltan. Hasta la próxima, chicos. Hasta la próxima. Hasta luego, profe. Profe, disculpe, yo le quería hacer una consulta. Por favor, rápido, porque si no, el otro grupo Esas no tiene copias tiempo. que usted nos mostró en la clase, esas son las copias que están en lo que sería el Classroom, ¿no? Sí, a esta altura están preguntando. No está en el Classroom, profe, yo lo busqué mientras usted estaba mostrando. Si Y están en no, el no los Classroom, yo los encontré. tengo. Están en el Yo los claro. tengo impresos y sí están. ¿Y ¿Cómo cómo se aparecen? llama? Calor y ¿Cómo se llama? temperatura. Está En calor toda, y temperatura no me sale. por favor, está toda la materia. Aquel que dice que no es porque tiene mal su Classroom, no sé, o ingresa mal o lo que fuera, pero está. No me hagan enojar, por favor, diciéndome que no es. Por favor, abandonen, chicos, si no puedo ingresar. Abandonen, chicos, ingresa el resto. Bueno, quedan de este grupo, quedan 25 chicos, vamos a ver cuánto ingresan ahora en este grupo. Bueno, entraron 8. Buenos días, chicos, los nuevos. Buenos días, profe. Son 8 chicos. Buenos días, profe. 8 Buenos chicos días. nuevos. Y quedaron 25 más o menos de hace rato, del primer grupo. Bueno, va a tener que seguir siendo en 2 grupos entonces la clase. Yo quería hacer un solo grupo para tener más tiempo para bueno, vamos a ver temperatura y calor.
vamos a ver, digamos, teoría, la parte teórica, importante que ustedes sepan hacer una diferenciación entre lo que es calor y temperatura, y cómo vamos a ver los distintos métodos de transferencia de calor. Entonces, vamos a empezar definiendo. La temperatura es una medida del calor o energía térmica de las partículas en una sustancia. Es una cantidad nada más, una cantidad relativa, que está señalada por un número en una escala. Podemos también decir que la temperatura es la medida de la velocidad de las moléculas en una sustancia y que es proporcional, ¿no es cierto?, a la energía cinética de las moléculas de un organismo. La temperatura no mide la cantidad de calor. El calor es la suma total de la energía cinética de todas las moléculas de un objeto. Es la energía que tiene un objeto, ¿no es cierto?, debido al movimiento de sus átomos y moléculas, y están constantemente vibrando, moviéndose, ¿no es cierto?, y chocando unas con otras. El calor y la temperatura están relacionadas entre sí, pero son conceptos diferentes, por eso la importancia de que ustedes sepan hacer la diferenciación entre lo que es calor y lo que es temperatura. El calor, entonces, dijimos que es la energía total del movimiento molecular en una sustancia, mientras que la temperatura es una medida de la energía molecular media. El calor depende de la velocidad de las partículas, del número, depende del tamaño, ¿no es cierto?, de las partículas. Por ejemplo, ¿no es cierto?, la temperatura de un vaso de agua hirviendo, ¿no es cierto?, no es digamos, es la misma que la temperatura de un recipiente más grande, como de una olla, ¿no es cierto?, de agua hirviendo. La temperatura, si yo mido en un vaso y mido en una olla, va a ser lo mismo, pero la cantidad de calor, digamos, no es la misma, o sea que allí, pues en el recipiente más grande voy a tener mayor cantidad de calor. Si nosotros tomamos un objeto, ¿no es cierto?, con la mano, estimamos el calor y el frío que tiene el mismo, pero eso no se puede considerar como una medida de temperatura. Para efectuar esa medida se utilizan, digamos, otras propiedades del calor, como la dilatación. Con muy pocas, digamos, excepciones, todos los cuerpos aumentan de volumen al calentarse, o sea, digamos que casi todo, y disminuyen cuando se enfrían. La dilatación es una propiedad térmica de los cuerpos que permite, ¿no es cierto?, llegar a la noción de temperatura. Además, la temperatura se expresa en grados y la cantidad de calor en calorías. El calor, ¿no es cierto?, puede transferirse de un lugar a otro. La velocidad a la que el calor se transfiere desde y hacia el cuerpo del paciente varía de acuerdo, ¿no es cierto?, con los distintos tratamientos. El calor siempre circula del área caliente, ¿no es cierto?, al área más fría. Los beneficios, ¿no es cierto?, terapéuticos del calor son conocidos ya desde hace siglos, digamos. Por ejemplo, los baños, ¿no es cierto?, de agua, que son muy relajantes. El calentar una cierta área del cuerpo también provoca, ¿no es cierto?, una aceleración en el metabolismo, y eso produce una vasodilatación, y eso incrementa, ¿no es cierto?, el flujo sanguíneo, y eso resulta benéfico, ¿no es cierto?, para la piel dañada. Tenemos distintos métodos de transferencia de calor: conducción, convección y radiación. La conducción es un proceso lento por el cual el calor se desplaza por medio de una sustancia como el resultado de la actividad molecular. Las moléculas que se mueven, digamos, más rápido chocan, ¿no es cierto?, contra las que lo hacen más lento. Transfieren la energía, o sea, se transfiere la energía desde las rápidas, ¿no es cierto?, o caliente, a las frías. No hay un desplazamiento, digamos, de moléculas de un área a otra, sino simplemente una transferencia de calor debido al movimiento molecular
Y como ejemplo, ustedes tienen, para entender cómo se hace la transferencia, en este método que es de conducción, tienen ustedes en el apunte el dibujo, ¿no es cierto? A ver. Este es el dibujo que tienen, la figura, es para entender, ¿no es cierto?, lo que estamos diciendo. Una varilla de vidrio, la conducción se realiza desde el área caliente al área fría, las moléculas transfieren el calor de una a otra. Entonces, no es que esta molécula se transfiera hasta este lugar, no, sino que no hay, por eso dicen no hay, no hay transferencia, digamos, de la molécula. Ese es, digamos, para entender cómo se hace la conducción, y como vemos nosotros, la conducción acá, ¿no es cierto?, se está dando en cuerpos sólidos, la conducción. Entonces, en forma general podemos decir que los buenos conductores del calor, ¿no es cierto?, suelen ser también buenos conductores de la electricidad. En la transmisión por conducción, dos objetos que se encuentran a distintas temperaturas deben estar en contacto. El calor pasa del cuerpo, ¿no es cierto?, caliente al frío. Y el calor total, ¿no es cierto?, transferido depende del área de contacto, depende del tiempo de contacto, diferencia de temperatura que hay entre los dos cuerpos y conductividad térmica de los materiales, digamos. A los malos conductores también se los conoce como aislantes. Ahora, la transferencia de calor por conducción, ¿no es cierto?, es aplicada en medicina a superficies en forma local, porque dijimos que tiene que haber contacto. Por ejemplo, ¿no es cierto?, los ¿Se llamaban los malos conductores? aislantes. Entonces, un ejemplo, ¿no es cierto?, es la aplicación, ¿no es cierto?, de bolsas de agua caliente. La circulación sanguínea distribuye, ¿no es cierto?, el calor. Se usa en tratamientos de neuritis, de artritis, contusiones y otras enfermedades. O sea que de esta manera podemos aplicar, ¿no es cierto?, el método, ¿no es cierto?, de conducción. Así como las bolsas de agua caliente, también, ¿no es cierto?, las bolsas de hielo o de agua fría. Es conocido, ¿no es cierto?, los paños fríos que ponemos, por ejemplo, en la frente cuando algún niño tiene fiebre, hasta que uno lo lleva al médico, o lo primero, o los baños que también se utilizan, ¿no es cierto?, que en el caso del baño, ¿no es cierto?, en el caso de fiebre que se aconseja dar los baños, sería contacto del agua con la piel, sería, digamos, es un método, ¿no es cierto?, de conducción también. A ver. Ahí vamos. El otro método de transferencia de calor, ¿no es cierto?, sería la convección. En líquidos y gases, la convección es la forma más eficiente de transferir calor. En sólidos, entonces, acabamos de ver que es la conducción. En líquidos y gases, la convección. La convección tiene lugar cuando áreas de fluido caliente ascienden hacia las regiones de fluido frío, y el fluido frío desciende tomando, ¿no es cierto?, el lugar del fluido caliente que asciende. Ustedes tienen en el apunte, digamos, cómo se utiliza esto. Esto es para entender cómo es la convección, que también lo podemos entender en el que enseguida les muestro,
pero esto ustedes ni me lo nombran en el parcial o el examen. O sea, convección es cuando calentamos una olla o la pava que calentamos cuando vamos a desayunar. Entonces, las moléculas que chocan, ¿no es cierto?, digamos, están en contacto con el calor, van a ascender y van a ir reemplazando a las que están arriba por las frías, ¿no es cierto? Y este es el recircular que hay en el caso de la convección. Un ejemplo de aplicación sería el que tienen acá, que es el sistema de calefacción. El sistema de calefacción por aire caliente. Entonces, este es el aire caliente, ¿no es cierto? Perdón, que asciende, ¿no es cierto? Y va reemplazando, entonces, estas moléculas de aire caliente, este flujo, reemplaza y las frías descienden para calentarse, y bueno, de esta manera hasta lograr, ¿no es cierto?, que todo tenga una temperatura uniforme. Esto, por supuesto, se utiliza es de aplicación, ¿no es cierto? Las estufas en todos lados, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, en los hospitales, en las salas donde hay pacientes, sobre todo en esta época de frío. Eso sería, ¿no es cierto?, un ejemplo de aplicación de la convección. También otro ejemplo es el baño sedante, que es propicio para los pacientes con alteraciones mentales. En este caso, digamos, no es lo mismo que el baño, digamos, que se le da con la ducha a un chico con fiebre, por ejemplo, sino estos son hechos, ¿no es cierto?, en tina, donde tiene que mantenerse, ¿no es cierto?, la temperatura, ¿no es cierto?, del agua. Entonces, acá en este caso, en estos baños sedantes, o sea, hidroterapéuticos, se da tanto la conducción, que sería cuando hay contacto del agua con el paciente, eso es conducción, pero el agua se mantiene a una temperatura determinada por, digamos, por el flujo del agua, que hay un constante flujo de agua a esa temperatura. Entonces, ese flujo es por convección. El otro método que dijimos es radiación. La radiación es la transferencia de calor de un cuerpo caliente a sus alrededores, ejemplo, el sol o una llama de gas. El calor de radiación se usa para calentamiento superficial del cuerpo, por ejemplo, con lámparas incandescentes. La radiación no precisa, digamos, de contacto entre la fuente y el receptor del calor. El calor se puede transferir a través del espacio vacío, en forma de radiación térmica que se conoce como radiación infrarroja. Es un tipo, ¿no es cierto?, de radiación electromagnética que vamos a ver en un próximo capítulo, digamos, los tipos de radiaciones. Entonces, la radiación es el intercambio de calor que ocurre entre dos cuerpos que se encuentran distantes entre sí. Eso entendemos por radiación, que es la otra forma, ¿no es cierto?, de transferencia de calor. Tenemos distintas, digamos, escalas, ¿no es cierto?, de medición de la temperatura. Celsius, por ejemplo, para establecer una base de la medida de la temperatura, digamos, utiliza los puntos de fusión y ebullición del agua. Se considera que una mezcla, ¿no es cierto?, de hielo y agua que se encuentran en equilibrio con aire saturado a una atmósfera está en su punto de fusión. Y una mezcla de agua y vapor de agua, pero sin aire, en equilibrio también a una atmósfera de presión, se considera que está en el punto de ebullición. Entonces, Celsius dividió el intervalo de temperatura que existe entre esos dos puntos en 100 partes, o sea, entre los puntos de fusión y ebullición en 100 partes, iguales a las que él llama grados centígrados. Luego, digamos, Celsius hace este trabajo por el año 1742 más o menos, y en el año 1942 más o menos se renombra, ¿no es cierto?,
digamos, en vez de Celsius, se dice que en vez de grados centígrados, ¿no es cierto?, se los nombra como grados Celsius en su honor, digamos, aunque sabemos que igual seguimos diciendo hoy en día grados centígrados. Otra escala es la de Fahrenheit, que él toma, por ejemplo, también hace divisiones entre los puntos de congelación y puntos de evaporación o ebullición, pero no del agua, sino de disoluciones de cloruro amónico. Esta escala, ¿no es cierto?, es usada en los países anglosajones. Ahora, los instrumentos, ¿no es cierto?, usados para medir la temperatura es el termómetro. Y se basa el termómetro en el principio físico, ¿no es cierto?, de que la mayoría de las sustancias se dilatan por el calor. O sea, el tipo más común de termómetros contiene un líquido dentro de una ampolla de vidrio, unida a un tubo capilar delgado en el cual se desplaza el líquido que se dilata, ¿no es cierto?, por el calor. Entonces, los líquidos comúnmente usados son el mercurio y también el alcohol coloreado. Digamos, el mercurio conduce, digamos, el calor rápidamente, lo que eso representa, digamos, una ventaja. Presenta, digamos, un punto de dilatación relativamente grande por cada unidad de elevación de la temperatura. En un termómetro, digamos, el termómetro digamos, que utilizamos, ¿no es cierto?, para medir la temperatura, o sea, termómetro clínico, es llamado un termómetro de máxima. Y las temperaturas comprendidas son entre 35 y 42 grados centígrados. Porque, por ejemplo, un termómetro común no tiene, si yo voy a medir temperaturas del agua, tiene escala de 0 a 100 grados, ¿no? Por ejemplo, si voy a utilizar para medir aceite, por supuesto, la escala es mayor. Ya no es un termómetro común, sino que ya son otros, digamos, termómetros. Ustedes tienen en el apunte, ¿no es cierto?, distintas, no solamente estas tres escalas que yo les voy a nombrar, que son la Celsius o centígrada, la Fahrenheit y la Kelvin, les nombra otras escalas más que son, digamos, de uso industrial, que nosotros no las vamos a ver. O sea que eso saltea en esa parte, la leen para saber que no corresponde, pero después no estudian esa parte. Vemos estas, ¿no es cierto? Sobre todo el clínico que estamos viendo ahora. Decimos que, bueno, dijimos ya que la escala, ¿no es cierto?, es comprendida entre 35 y 42 grados y se hayan graduado en décimas de grado. Consta de una ampolla o bulbo, ¿no es cierto?, y un tubo capilar. Eso ustedes tienen, digamos, un gráfico en el apunte. Ese es el gráfico. Estamos viendo el termómetro. Entre 35, decíamos, y 42 grados. Entonces tenemos el bulbo, el tubo capilar. Entonces, entre la ampolla, que sería esto, ¿no es cierto?, y el tubo capilar, existe, ¿no es cierto?, un estrangulamiento o una constricción, como dice allí, que disminuye el calibre del capilar, y, o sea que lo hace más estrecho acá, que permite, ¿no es cierto?, igual que el mercurio, digamos, que pase, o sea, cuando se dilata el mercurio, ¿no es cierto?, pero ese estrangulamiento impide que retroceda el mercurio una vez que ya alcanzó su temperatura, ¿no es cierto? Cuando tomamos la temperatura, ya alcanzó su temperatura máxima, ya no aumenta más, nosotros lo sacamos del cuerpo del paciente, no retrocede, digamos. Esa es la función de ese estrangulamiento, de esa constricción que dice allí.
Y entonces, para volver, ¿no es cierto? Entonces, una vez que ya tomamos la temperatura, una vez que ya tomamos la temperatura, ¿no es cierto?, para volver de nuevo a utilizar, como decimos que no desciende el mercurio debido a este estrangulamiento, entonces lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto?, lo tomamos del extremo opuesto al bulbo y le imprimimos, ¿no es cierto?, sacudidas para que baje, ¿no es cierto?, vuelva el mercurio a la ampolla. Entonces, eso va a ser por medio de la fuerza centrífuga que nosotros le imprimimos. Entonces, vuelve al bulbo y está ya, ¿no es cierto?, para volver a utilizarlo. Como les decía, nosotros vamos a ver entonces tres escalas, ¿no es cierto?, de temperatura. La Fahrenheit, la centígrada y la o Celsius y la Kelvin. Esto ustedes lo tienen, las escalas, ¿no es cierto?, en el apunte también. Como ya les dije en las clases anteriores, el apunte consta, ¿no es cierto?, también tienen ustedes gráficos de esos termómetros, pero no son más industriales, no son o los primeros termómetros. Estas son las escalas, las tres que vemos, Fahrenheit, Celsius o centígrada y la Kelvin. Para comparar estas tres escalas utilizamos los puntos de fusión y ebullición del agua, que se congelan, ¿no es cierto?, en el caso de la Celsius 0 grados y en el caso de la Fahrenheit 32 grados y en el caso de Kelvin 273 grados, y tienen un punto de ebullición, ¿no es cierto?, de 100 grados en el caso de la centígrada o Celsius, 212 grados en el caso de la Fahrenheit y 373 grados en el caso de la Kelvin. Esto se utiliza, ¿no es cierto?, para, digamos, comparar. Yo la clase que, si es que tenemos tiempo para ver, digamos, cómo se reduce, ¿no es cierto?, de una escala a otra, lo vamos a ver, y si no, simplemente ahora tenemos una forma, porque es necesario, ¿no es cierto?, poder, sobre todo sobre las dos escalas más importantes que tenemos, que la Fahrenheit y la centígrada, porque si nosotros, es como mucha gente viaja, ¿no?, por ejemplo, y en muchos países, sobre todo en Estados Unidos, la escala es Fahrenheit, no es la centígrada, entonces por allí necesitamos, ¿no es cierto?, reducir. Entonces hay una formulita que yo les saqué las fórmulas, no les hice el razonamiento, pero si hay tiempo, si yo veo que vamos a tener tiempo, yo en otra clase les voy a explicar, y también con problemas, digamos. Se ve medio opaco justo esto. Esta es una fórmula, ¿no es cierto?, por ejemplo, que dice de grados Fahrenheit a centígrada. Entonces, aplicamos esta fórmula. O sea, si a mí me dan la temperatura en Fahrenheit y yo quiero saber cuántos centígrados tengo, aplico la fórmula. Entonces, reemplazo Fahrenheit donde dice Fahrenheit y resuelvo. Resto, multiplico por 5/9 y me da a cuántos centígrados equivale. Y lo mismo con otra fórmula, por supuesto, porque es otra la relación. Si yo tengo, ¿no es cierto?, centígrado y quiero saber cuántos Fahrenheit. Reemplazo donde dice centígrado, los grados centígrados, y lo que me realizo la operación y me dan los grados Fahrenheit. Bueno, esto es para saber que existe una manera. Si veo que tenemos tiempo, esto sale de relacionar las tres escalas, ¿no es cierto?, su punto de fusión y su punto, ¿no es cierto?, de ebullición. Bien, bueno, esto, digamos, es lo que vi hasta ahora. Bueno, ustedes son pocos, pero, los que ingresaron ahora, pero va a haber clases de tutorial, como les he dicho ya, la mayoría, ya la delegada ya le va ya le estoy comunicando yo, pero le tienen que avisar, pasar, ¿no?
nombre, apellido, documento, porque los voy a dar de dos modalidades, porque dicen que no entienden. Entonces va a haber tutoriales presencial, algún sábado, no todos porque no puedo, y virtual. El virtual todavía no tengo el horario, que supongo que también será sábado, pero tarde, a no ser que la mayoría digan otro día de semana, pero tarde-noche también, porque yo no puedo en el día, pero si es sábado a la tarde-noche también puede ser. El tutorial consiste no en que yo voy a ir a dar clase, no voy a dar clase de nuevo, imposible en una hora darle todo lo que vimos hasta ahora, consiste en que los que quieran presencial, dicen presencial y pasan su nombre y apellido a la delegada, y los que quieren virtual también lo pasan, porque el que pide presencial no va al virtual, porque el virtual tampoco pueden entrar muchos. Hay siempre un cupo. Entonces, consiste en que ustedes van a llevar la pregunta, o sea, me van a decir, yo leo acá esto y no lo entiendo. O sea, que a mí para que me digan no entiendo es porque yo he leído 2 veces por lo menos y no entendí lo que dice dentro de los temas que estamos dando. Entonces, lleva el párrafo o el tema que no entiende y qué es lo que no entiende. Lo mismo va a ser para el tutorial, para el virtual, o sea, en el virtual como estamos ahora, vamos a entrar y, bueno, cada uno va a exponer su pregunta, su duda, lo que leyó, y bueno, de esa manera me doy cuenta también yo de que si leyó o no leyó, o sea que, como ya les dije al grupo anterior, o sea, es fácil decir no entiendo cuando yo no leí nada. Y de esa manera va a funcionar las tutoriales. O sea, ustedes van a llevar sus dudas, sus preguntas, y allí les saco yo la duda que tienen de acuerdo a lo que ustedes hayan leído o lo que no entendieron bien. No se olviden, pasen en cuanto puedan, porque yo hasta el miércoles yo ya tengo que confirmar para ver si es que este sábado, porque no me fijé bien todavía en mi guardia, pero si este sábado ya tenemos la primer tutorial para que se saquen las dudas. Bueno, si alguien hizo las preguntas, por favor, rapidito, del práctico. Profe, ¿y habría que ir con uniforme a las tutorías? Eso van a tener que preguntar, y yo no sé, capaz que les digan que sí. Así que... Bueno, profe. Bueno, las preguntas, chicos, ¿se quieren sacar las dudas de lo que hicieron o no? Bueno, no las hicieron, chicos, hagan las preguntas, o sea, traten de resolverlas, porque eso quiere decir que no leyeron nada. Entonces, ¿cómo pueden querer entender, cómo pueden decir, no, yo no la entiendo a la profesora si no leen? Yo, profe, ¿le puedo decir a uno? Bien. ¿Cómo te llamas? Axel Crespo. ¿Crespo es tu apellido? Sí. Muy bien. A ver, Axel. A ver, Mira. 1. ¿Qué expresa la siguiente fórmula de velocidad de flujo B igual a F barra A? ¿Qué importancia fisiológica tiene? La fórmula de velocidad de flujo expresa el volumen sanguíneo por unidad de tiempo del flujo sanguíneo. La importancia que tiene es que este flujo se traslada desde el corazón a través de la arteria de la aorta
hacia los órganos del cuerpo, proporcionando lo necesario para el metabolismo. No, lo que has puesto en la fórmula no es eso, no es por unidad de tiempo, o sea, estás leyendo la primera parte del apunte y no es eso, digamos. Si te fijas en el apunte, la fórmula esa está cuando habla de velocidad de flujo, o sea, la D minúscula es velocidad de flujo. La F es flujo sanguíneo y la A no es unidad de área, es área de sección transversal, que no es lo mismo. ¿Sí? Bien. O sea, lean esa parte bien, traten de entender. A ver, ¿quién más respondió O sea, algo? ¿cómo se respuesta? Que es, ¿cómo dijo usted recién? La fórmula, o sea, te estoy diciendo lo que dice la fórmula. A ver, ¿qué es B minúscula? Densidad. ¿Qué? ¿No es densidad, profe, la de minúscula? No te entiendo bien qué me decís. Ah, no, que usted preguntó qué es la D minúscula y le había dicho densidad. No, pero no estás en el práctico, entonces, no tenés la pregunta del práctico. Estamos viendo el práctico de hemodinamia, ¿sí? Ah, cierto. A ver, ¿quién más respondió? Una pregunta la última pregunta sobre que dice explique la importancia del agente surfactante en los recién nacidos prematuros. ¿Eso está en el apunte también o lo dio usted en la clase? Lo di en clase. Ah, bueno. Bueno, chicos, si no respondieron, mejor intenten responder y luego vemos las dudas. Porque todo lo que está en la pregunta, ¿no es cierto? La mayoría, salvo una, que está, digamos, de clase, pero la mayoría está de los apuntes. Entonces, Profe, pasa que respondemos y no sabemos si va. Yo de mi parte pienso que está mal y entonces por eso no le quiero decir porque bueno, pero pienso que nunca no. vamos a aprender de esa manera. Yo te estoy dando la opción de que vos me digas qué has respondido y yo te voy a decir si está bien o está mal. Si no, nunca vas a saber. Bueno, yo le digo a las dos. Dice, ¿qué entiende por viscosidad sanguínea? ¿Qué elemento la aumenta o la disminuye? Sí. Yo puse que la definimos como la fricción de un fluido o resistencia al desplazamiento. Uh-huh. Si nos percatamos adecuadamente, los variables de interpretación son el diámetro del vaso y la velocidad de circulación. ¿Qué Después puse aumenta o disminuye la viscosidad? Te pregunta. ¿Qué aumenta o disminuye? Esa es la pregunta. Lo dijimos en clase. Los elementos fósiles. Es importante que ustedes vayan tomando, y yo lo remarqué y yo les dije, es tema, es pregunta, así como es pregunta de práctico, puede ser pregunta de parcial. Bueno, otra, no tiene sentido que yo dé el práctico y que yo responda a las preguntas. O sea que, no, ustedes tienen que responder, y si nadie la hizo, chicos, nos quedamos así hasta que ustedes la hagan y me pregunten. Entonces, no puedo yo ponerme a responder las preguntas. Ustedes tienen que responder y bueno, yo las corrijo. Si está bien, entonces bien. Tranquilidad para ustedes porque se ve que lo que leyeron entendieron y lo respondieron. Pero si ustedes no hacen el práctico, no sirve de nada. O sea, ni las tutoriales les va a servir. Ni las tutoriales. No tengo problema de ir a las tutoriales yo. Así que, pero ya les dije cuál es la condición. Yo no voy a repetir clase, sino voy a ver dónde está la duda. Que ustedes digan, a ver, este párrafo yo leo y no lo entiendo, usted dijo así, usted no dijo así, o este tema no lo entendí porque acá dice esto. Eso es estudiar y no entender. Ahora, si yo no leo nada, más vale no entiendo nunca nada. Yo, lo único que les digo, chicos, pónganse a leer la materia.
Nada es difícil, nada es todo cosa interesante para saber. Es interesante, o sea, nada es que diga yo, uy, no. Bueno, hagan, chicos, para la próxima clase y usted que lo ha hecho me dice, yo respondí esta pregunta así, ¿está bien o está mal? Yo les voy a escuchar, no hay problema, pero no les voy a dar la respuesta si ustedes no hacen el práctico. No, sí, bueno, nadie más hizo. Profe, yo hice la 3. Bueno, rápido, chicos, pues están perdiendo tiempo. La 3 es la velocidad de flujo caudal sanguíneo. Las opciones son mayor en los capilares y menor en las arterias. La B es mayor en las arterias y menor en los capilares. La C es la misma en ambos vasos sanguíneos y yo de opción puse la B. Bien. ¿Está bien? Gracias, profe. Bien. Bueno, si nadie más respondió, chicos, no se olviden de pasar los que van a querer la presencial o la virtual, ya nos fijamos bien el horario, pero seguramente que va a ser este sábado, porque siempre alguien va a tener que trabaja en distintos horarios y bueno, lo hacemos sábado. Bueno, nos vemos y entraremos en 2 grupos entonces, pero yo ya voy a fijar cómo van a entrar, estén atentos. No va a entrar cualquiera a cualquier hora porque es un problema y vamos a volver a fijar el límite de los 10 minutos y el que ingresa después está ausente. Hay muchos chicos libres, muchos libres. Ahora recién hace rato a las preguntas entró alguien que lo dejé entrar, pero está ausente en la clase. Hasta la próxima, chicos. Si no hay más, no han respondido a las preguntas, nos vemos la clase que viene. Profe, una pregunta, pero no es del práctico. Quería preguntarle, ¿y cuántas horas más o menos sería la tutoría? Va a depender del grupo y va a